Gracia y paz. Continuamos con nuestros micros sobre el tema de la peste. Hoy sería rápidamente un poco la peste en el libro del Apocalipsis. Eso está en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. En realidad habría que hacer una introducción más larga, pero yo invito buenamente, si tienen una Biblia en su casa, pueden quizás leer lo que está antes, ¿no? Porque el Apocalipsis nos muestra en primer lugar en un trono enorme a Dios, el Padre, con un libro que es un rollo y que está sellado con 7 sellos. El número 7 en la Escritura significa totalidad. Y es como tal vez han visto en las películas en la antigüedad cuando se sellaba un documento del rey, con una vela se hacía derretir una cera roja y después, antes que se endurezca, se imprime el sello. Bueno, como se concibe acá un rollo, una vez enrollado, ahí los 7 sellos. Por lo tanto, el simbolismo es que es absolutamente imposible saber qué es lo que hay en ese rollo. Tiene que haber alguien que sea capaz de abrirlo. Entonces el Apocalipsis presenta que aquí está el Cordero de Dios, o sea, Cristo muerto, resucitado. Él sí es capaz de abrir ese y de desentrañarnos, revelarnos el misterio o el proyecto o el designio de Dios sobre la historia. De ahí entonces, a medida que el Cordero va abriendo el sello, van apareciendo otros septenarios, ¿no? Primero los 7 sellos, el último sello da lugar a las 7 trompetas, la última trompeta, la séptima, da lugar a las 7 copas, y así va avanzando esto. Bueno, entonces, después de eso, viene, digamos, los 5 primeros sellos que vamos a ver ahora. Están inspirados, son jinetes, algunos hablan de los 5 jinetes del Apocalipsis, que montan caballos de distinto color. El primero es un caballo blanco, que es un símbolo positivo, evidentemente, porque el blanco tiene que ver siempre con Dios, con la salvación, con Cristo, ¿no? con la vida eterna. Entonces, el primer jinete, el caballo blanco. Y dice y este jinete simboliza la palabra de Dios. Eso lo tenemos en un texto que se relaciona, que está en el capítulo 19, donde dice: luego vi el cielo abierto. Cielo abierto significa recibí una revelación. Y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Su nombre es la palabra de Dios. Los siguen los ejércitos celestiales vestidos con lino fino de blancura, inmaculada y montados en caballos blancos. Quiere decir que está presentando ya de entrada una fuerza positiva en la historia, que es Cristo vencedor, ¿no? En cuanto que ha vencido la muerte, simbolizada por la peste, y pasado a la resurrección. Y todos los que lo siguen también visten de blanco y montan caballos blancos. O sea, expresa la soberanía definitiva de Cristo glorioso. Este primer sello, o este primer jinete, es por lo tanto un signo positivo, fuerza positiva que actúa en la historia, por más que después veremos en Apocalipsis no se puede ver empíricamente. El segundo sello es el caballo rojo fuego. El rojo simboliza muchas veces violencia, también el lujo excesivo, por ejemplo, el derroche, ¿no? Pero en este caso sería violencia, porque dice: cuando el Cordero abrió el segundo sello, vi aparecer otro caballo rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Por lo tanto, este símbolo de una peste, podemos decir así, que también afecta a la humanidad. La guerra, o guerras civiles, o genocidios, o crímenes, asesinatos. Bueno, esto está simbolizado en este caballo color rojo, que
actúa también en la historia. Después, la espada que habla acá es evidentemente aquella espada para matar, que se opone a la espada verbal. Se opone a la espada verbal porque, como al principio aparece la figura de Cristo en medio de los 7 candeleros y de su boca sale una espada de doble filo, que significa la palabra de Cristo que discierne el comportamiento de las iglesias como tal. Bien, acá no es eso. El tercer sello es un caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino. Acá se habla de una balanza y se habla de precios. Y esto hace ver que se trata acá de la explotación por especulación, por aumento de precios. Y esto va contra lo que Dios quiso, porque Dios quiso una balanza fiel. Está en Ezequiel 45:9. Así habla el Señor: ya hay demasiado, príncipe de Israel. Acaben con la violencia y la depredación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo, oráculo del Señor, tengan balanzas justas, un efá para los áridos, justo, un efá justo, y un bat, que es para los líquidos, ¿no? Justo, una medida justa, siempre. Y acá evidentemente se refiere a eso. ¿Por qué? Porque dice, en tiempos normales, 1 denario, por lo menos en la época de Cristo, equivalía al salario de un día, un jornal, digamos, ¿no? Bueno, en épocas normales, con 1 denario se compraban 12 medidas de trigo, y ahora 1. Con 1 denario se compraban 30 medidas de cebada, y ahora apenas 3. Estamos ante un caso o de especulación, o de inflación, o lo que querramos decir. Por lo tanto, es hambre. Esto significa hambre. Y el precio del vino y del aceite no hay cambio, probablemente porque son más caros y tendrían poca demanda. El cuarto sello, un caballo amarillento o verdoso, según las traducciones. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía. Y recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Tenemos aquí entonces claro que se trata del hambre y que al mismo tiempo el hambre significa muerte. Podemos ver muchos casos hoy en día también, como hay mucha gente, chicos sobre todo, que se mueren de hambre. Y lo sigue el abismo, el Hades, porque el Hades devora de alguna manera a los muertos y los va amontonando abajo en el Hades, ¿no? O en el Sheol, según el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo este cuarto sello, que es el de la peste, ¿no? Simbolizado por este color amarillento, digamos así, es como la síntesis de todo, porque dice, se le dio poder para matar por medio de la espada, del hambre y de la peste, que es este último, y añade la fiera salvaje. Es un poco la tríada que aparece con cierta relativa frecuencia en la Biblia, ¿no? Siempre esta tríada de guerra, por ejemplo, en Ezequiel, profeta Ezequiel 5:12, 1/3 parte de tu pueblo morirá por la peste, 1/3 parte perecerá de hambre, y otra 1/3 parte caerá a filo de espada. Siempre es como ya digamos una síntesis así de estos grandes males que afectan a la humanidad. Bueno, para concluir, el quinto sello es el clamor de los mártires. Uno puede preguntar qué lugar ocupan los mártires en este contexto, ¿no? En el capítulo 6:9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios
y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte. Tenemos aquí entonces el caso de los mártires que murieron a causa de la persecución, porque todo el libro del Apocalipsis, como el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que es un libro apocalíptico también, se ubican en una época de persecución, en donde hay mártires efectivamente. Entonces el Apocalipsis viene a ser como un libro que ayuda a los fieles a mantenerse firmes, ¿no?, a tener aguante en medio de esa situación, con la certeza del triunfo final de Cristo y ellos con Él. Por eso están, digamos, ellos ya tienen las vestiduras blancas puestas y están esperando la resurrección. Tal vez nos pueda llamar la atención que estos mártires están pidiendo venganza. Y bien, la venganza como tal, evidentemente, es una experiencia humana, porque el mal o la injusticia no existe en sí, existe siempre incorporado en personas concretas o en sistemas. Entonces, se reacciona contra eso como tal, ¿no? Esto tal vez se pueda comparar con un relato que está en el 2 Reyes 9, cuando Jehú hace una rebelión contra el rey Acab y Jezabel, responsable de una gran idolatría y mucha injusticia social en su época. El profeta que lo unge dice: tú acabarás con la familia de Acab tu señor, y yo vengaré la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores del Señor derramada por la mano de Jezabel, que es la reina. Este tema de los mártires es algo que atraviesa nuestra historia. Comienza con el siglo II a.C., la persecución del rey Antíoco, continúa durante las primeras épocas del Imperio Romano, empezando por Nerón, pero continúa a lo largo de la historia. En distintos regímenes totalitarios siempre hay persecución contra la religión, y en concreto el cristianismo. Miren que hay un filósofo francés que es ateo de por sí, pero que se empeña a favor de los derechos humanos, que se llama Bernard-Henri Lévy, que tiene en el diario Le Point de París, el 18 de noviembre de 2010, un artículo que se llama SOS Cristiano, en donde él dice que en este momento la religión más impunemente perseguida es la cristiana en el mundo. Vamos a ver después testimonio en las dos últimas micros que faltan. Y eso es una realidad. Nosotros evidentemente no nos damos cuenta porque no contamos con la información suficiente, pero si uno la quiere buscar, la puede encontrar, digamos, en internet, hay muchos portales. Bien, muy bien, entonces tenemos aquí cómo ya aparece el tema de los mártires. Todo esto son símbolos. El Apocalipsis trabaja con símbolos que hay que descifrarlos, digamos, o decodificarlos de alguna forma, y trata de mantener y sostener a los fieles de su época, que vale también para nosotros hoy. Todos los símbolos del Apocalipsis son como categorías vacías que en su momento histórico del año 90, durante la persecución de Domiciano, era alguien concreto, en este caso Nerón. Pero cuando pasa la época, el tiempo, ¿no?, se vacía esa categoría de Nerón y puede, digamos, dársele otro contenido, que en el caso del Apocalipsis es Domiciano ahora, el perseguidor de la época del año 90, época en que se escribe el Apocalipsis. Pasó esa época y nosotros a lo largo de la historia podemos introducir en esa categoría de Nerón a cualquier monarca absoluto o sistema que lleva adelante una persecución contra los cristianos, y no solamente los cristianos, sino también tendríamos que incorporar aquí de alguna manera todos los odios étnicos que hay, donde los que sufren son precisamente siempre inocentes.
Muchísimas gracias por hoy y los espero para el próximo micro.